así o lo grafican así. Hola, ¿cómo estás? De cualquiera de esas dos formas pueden graficar los reflejos, ¿ya? Ok. Entonces, préstame tu martillo. ¿Tú tenías un martillo temporal, por favor? Hola, Cacha. Tiene que ver es el movimiento de la muñeca, que se conoce como el movimiento de charnela, porque esto es lo que imprime la fuerza al martillo. Toda la mano no va, y tampoco se hace así, y tampoco se hace así. Es simplemente el movimiento de la muñeca. ¿Ya? A ver, ¿quién viene por acá para examinar? En lo que vamos colocando. Miramos para allá. Sácate tu casaca, ¿verdad? Y lentes también, por favor. Un minuto. Entonces, de arriba hacia abajo, existe acá el reflejo glabelar. Colocan su dedo en esta posición y el reflejo glabelar solamente es uno solo. Percuten despacio y vieron la respuesta, es el parpadeo, ¿verdad? Miren, cuando yo hago esto, la respuesta es el parpadeo, ¿ya? Ese es el reflejo glabelar. Luego está el reflejo maceterino. Entreabre un poco la boca, relajado, colocan el dedo en esta posición y percuten. Y la respuesta tiene que ser una ligera elevación de la mandíbula. Reflejo maceterino, ¿ya? Luego empezamos. Miembro superior. Buscamos el reflejo coracobraquial. Colocan su mano en esta posición, buscan el tendón del pectoral y percuten. Como él no es tan delgado, no se evoca mucho reflejo, pero seguro de repente si le hacemos a la doctorita le podemos encontrar. Este es un reflejo que a veces lo van a poder evocar, a veces no, depende de la contextura del paciente. Lo que sí tienen que encontrar es el reflejo bicipital. Raíces del reflejo bicipital. Los que están adelante, se pueden ver acá la respuesta. Podría ver un poquito más así, pero es la respuesta que él tiene al reflejo. ¿Vieron? Ahí está. Reflejo bicipital, raíces. Tienen que venir leyendo para la clase, ¿ah? C5, C6. Reflejo bicipital. ¿Ya? Luego que sigue el reflejo bicipital, sigue el reflejo tricipital. Colocan, hay varias formas de evocar el reflejo bicipital, que el peso de tu brazo caiga sobre mi mano. Ajá, muy bien. Tienen que pedir peso al paciente porque si él lo levanta por sí mismo no van a poder evocar bien el reflejo. Percuten sobre el tendón tricipital. Tienen que encontrar la respuesta hacia el lado, ¿ven? ¿Ven un poco? Vamos a ver acá. Pégate un poquito más tu silla por acá, luego voy a poder hacerte la respuesta. Vamos a ver acá. Que el peso de tu mano caiga sobre mi mano. Deja suelta la mano como si la tuvieras muerta. No tiene una caída, ¿no? ¿Vieron? Ok. Y luego está el reflejo, estilo radial o cúbito pronador. Relaja tu mano. ¿Tienes? Sí, ya, perfecto. Pueden percutir sobre el hipófisis estiloides radial, estilo radial. Ven que la mano se levanta un poco. O el cúbito pronador igual. El cúbito pronador lo pueden hacer a este nivel o lo pueden hacer acá arriba. ¿Ya? Entonces, lo que no les debe faltar en la evaluación de reflejos tendinosos en miembro superior es el bicipital y el tricipital. El coracobraquial lo pueden hacer como yo también, y el estilo radial y cúbito pronador igual. ¿Ya? Está, ¿no? Ya, entonces el reflejo, como dijimos inicialmente, la respuesta involuntaria en estímulo sensitivo, tiene que haber un aferente y un eferente. El aferente va por el nervio sensitivo y el eferente por la parte motora. El aferente llega al asta posterior de la médula espinal y el eferente al asta anterior, ¿ya?
y pueden haber componentes a nivel de la médula espinal o por encima de la médula espinal a donde llega el arco reflejo. Los controles segmentarios también pueden venir de parte del tronco encefálico, porque existen, por ejemplo, las vías espinocerebelosas que controlan y modulan el movimiento. Y cuando nosotros evaluemos, por ejemplo, la parte de vía cerebelosa, vamos a ver que también existe alteración de los reflejos porque influyen en este arco reflejo, ¿ya? La clasificación de los reflejos son los reflejos osteotendinosos o profundos, los reflejos cutáneos o superficiales y los reflejos patológicos. Los osteotendinosos, como conversamos, es un arco reflejo monosináptico, tiene una vía aferente que es la vía sensitiva y tiene una vía eferente que es la vía motora, ¿ya? Esta es la forma de evocar el reflejo por arco radial. Buscan el tendón del pectoral y percuten. Que no se nota todo. Solamente en personas que tienen contextura más delgada. Este es el reflejo bicipital, pueden hacerlo de esta forma, de la forma que vimos, para evocar el reflejo bicipital. Si el paciente está en decúbito ventral, pueden evocarlo de esa forma, pero lo mejor es siempre poner el dedo porque a veces puede causar dolor en el mismo paciente. Las raíces del reflejo bicipital son C5, C6. El otro reflejo que tenemos que evaluar es el reflejo tricipital, percuten directamente sobre el tendón del tricipital y las raíces del reflejo son C6, C7. Lo pueden hacer de esta forma, con el brazo flexionado, o lo pueden hacer haciendo un arco entre el antebrazo y el brazo. Muy bien, este es el reflejo estilo radial sobre la apófisis estiloide radial, es igualito al reflejo bicipital, C5, C6. De esta forma o de esta forma como ya vimos. El reflejo cúbito pronador hacia el otro lado, sobre la apófisis estiloide del otro lado, igual C7, C8 las raíces. Aquí lo más importante que se deben aprender es reflejo bicipital, C5, C6, y reflejo tricipital, C6, C7. ¿Ya? Los que quieran ser neurólogos en algún momento pueden aprender más. Los reflejos de miembros inferiores está el reflejo rotuliano, ¿ya? O también conocido como reflejo patelar. Esta es la forma de evaluación. Este paciente está sentado, ¿no? Y el paciente sentado con las piernas colgando, no sobre las piernas sobre el suelo, percute sobre el tendón rotuliano. Las raíces del reflejo rotuliano es L2 principalmente, pero también L3 y L4, ¿ya? Si el paciente está sentado, esa es la forma de evaluar. Si el paciente está en decúbito dorsal, miren cómo el examinador tiene que colocar un brazo debajo de la rodilla que van a examinar y abrazan la rodilla del otro lado. Porque si ustedes percuten directamente con el paciente con las dos piernas extendidas, no van a poder evocar el reflejo, ¿ya? Tienen que colocar la mano debajo del brazo. Otra forma de evaluar, el otro lado, siempre el lado que van a evaluar tienen que ir el brazo debajo de la rodilla en ese lado. Y esta es una forma de evaluar el reflejo suprarrotuliano, que generalmente lo van a encontrar cuando ya hay un grado de hiperreflexia, se va a poder evocar este reflejo, o cuando el paciente es de contextura delgada. Este es el otro reflejo, ¿cómo se llama este reflejo? Aquileo, muy bien. Si el paciente está en decúbito dorsal, miren la forma como se evalúa el reflejo, flexión de la pierna, extensión del pie y percuten directamente sobre el tendón. La respuesta, ¿cuál es? Si esta es la planta del pie, ¿cómo se llama esto? Flexión, ¿qué tipo? ¿Hacia dónde va? Hacia la planta, ¿verdad? Flexión plantar, ¿ya? La respuesta del reflejo actiliano es la flexión plantar. Las raíces del reflejo actiliano, L5, S1. L5, S1, principalmente S1, se puede hacer de esta forma, ¿ya? O de esta forma que es la más común, doblando las piernas como si fueran 4 y percutiendo, dejando libre la parte del pie por debajo de la pierna del otro lado para poder evocar bien el reflejo. Si el paciente no está en decúbito dorsal y es un paciente que está por consultorio externo, hacen que se siente sobre una silla con las dos piernas encima de la silla o de la camilla o una pierna encima de ellas y hacen esta forma, ¿no? Para que ustedes puedan evocar el reflejo,
Si el paciente está apoyado con un pie así, tienen que ustedes causar la flexión del pie, porque si no, no van a poder ver la respuesta. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa si el paciente está muy tenso, no se deja evocar bien el reflejo? Porque si el paciente está tenso, está contracturado y no colabora, no van a poder evocar el reflejo adecuadamente. Existe esta maniobra, que existe la maniobra de oposición de ambas extremidades superiores. Le piden al paciente que haga esta maniobra y que jale ambas extremidades superiores. Es una forma de distraer o concentrar la fuerza en los miembros superiores para que los miembros inferiores queden libres. Eso se conoce como la maniobra de Henderson. ¿Ya? Es una maniobra que nos permite evaluar mejor los reflejos. Está considerado parte de los reflejos osteotendinosos, el reflejo mentoniano, el reflejo maceterino. Realmente mal considerado porque este es tiene como alguna vía de los reflejos cutáneos que vamos a ver más adelante. El estímulo, como hemos visto, consiste en percutir la zona de la mandíbula, que zona es la que inerva esta área, es el nervio trigémino, y la respuesta es la elevación de la mandíbula, o sea, la misma vía trigémino-trigeminal, ¿ya? La elevación de la mandíbula. Y ustedes se dan cuenta que tiene una aferente en este lado, viaja la vía y tiene una zona diferente. Esto ya es un reflejo polisináptico, ya no es un reflejo monosináptico que está al mismo nivel. Por eso que está mal catalogado, pero es considerado dentro de los reflejos osteotendinosos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Para repasar, el reflejo bicipital C5, C6, reflejo tricipital C6, C7 o C7, C8, dependiendo de la literatura que ustedes busquen. Esta es la literatura de Jones. Reflejo aquilio L5, C1, principalmente C1. ¿Ya? ¿Cuáles eran las raíces del reflejo patelar o rotuliano? L2, L3, L4. ¿Ya? L2, L3, L4. Y de reflejo coracobraquial o brachioradial, C5, C6, similar al reflejo bicipital. Muy bien, la escala de graduación que ya conversamos, 0 es arreflexia y se grafica 0 con 2 cruces o 0 / 2 más cruces. Hiporreflexia, normoreflexia, hiperreflexia y 4 hiperreflexia con respuesta clonoide. ¿Cómo busco el clonus? Tengo que colocar al paciente, tiene que estar en el decúbito dorsal necesariamente para evocar el clonus y tiene que tener esta posición inicial. Flexión del muslo, flexión de la pierna, con el talón apoyado sobre la cama, a veces sí, a veces no, y yo hago un movimiento brusco de la planta del pie, de la punta de la planta del pie hacia adelante, hacia arriba, y el paciente que tiene un clonus positivo hace esta maniobra, como si fuera un rebote. No sé si cuando examinamos a la paciente que tuvimos en camilla, el primer día, le hice la maniobra y la paciente como que me botaba el pie. Eso es un clonus positivo, significa un grado de hiperreflexia marcada, porque eso se cataloga como, de acuerdo a la escala de graduación de reflejos, hiperreflexia con respuesta clonoide. ¿Cuántos cruces significa? 4 cruces. 3 cruces solamente es hiperreflexia. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a hablar sobre los reflejos cutáneos o superficiales. Dijimos que el arcorreflejo era un arcorreflejo polisináptico, ¿ya? Porque hay una interneurona que modula el efecto a nivel de la médula espinal y porque la vía sensitiva o la vía del estímulo va a diferentes segmentos de la médula espinal. Por eso se llama reflejo polisináptico. Vamos a hablar primero de los reflejos cutáneos abdominales. Existe literatura que lo clasifica en cutáneo abdominal superior e inferior o que lo clasifica en superior, medio e inferior. De cualquier forma que sea la clasificación, los segmentos comprendidos van desde T6 hasta T12. Si utilizamos la clasificación en superior, medio e inferior, T6, T7 a esta zona, medio T8, T9 a nivel del ombligo, inferior T10, T11, T12. Entonces, si yo tomo como referencia el ombligo del paciente, la forma de examinar los reflejos es con un objeto romo, agarran un bajalengua y no la parte más puntiaguda, sino la parte roma, y examinan la pared abdominal de arriba hacia abajo, en esta forma, tangencial.
Tienes que pedir permiso. Así llegas a tu casa, voy a como te da la gana. Por favor, conmigo se llega temprano y es la última que dejo entrar, porque los demás ya no. Quedamos a las 8. Entonces, la forma de examinar los reflejos cutáneos es de arriba hacia abajo, de forma tangencial, y la respuesta que tienen que ver en el paciente es la contracción de la pared abdominal. ¿En quiénes lo van a ver? En personas delgadas, porque si es una persona obesa, pues no van a ver la contracción abdominal, porque los músculos de la pared abdominal están adelgazados, no están bien ejercitados, ¿ya? Es igualito para la parte superior, para la parte media, como para la parte inferior. En eso consisten los reflejos cutáneos abdominales. Existe también el reflejo palmar, que lo van a ver sobre todo en las primeras etapas de la vida. Cuando ustedes evalúan a un bebito, lo primero que hacen cuando le ponen el dedo en la mano es que le cogen, no es que el bebito lo quiere mucho, es parte de un reflejo primitivo que se llama reflejo palmar y aparece en las primeras etapas de la vida. Puede aparecer después, en etapas posteriores, que vamos a ver que es parte del reflejo, de los reflejos primitivos cuando hay lesiones frontales difusas, ¿ya? Pero ese es el reflejo palmar. Existe otro reflejo que es el reflejo cremasteriano. ¿En qué consiste? El paciente en decúbito dorsal le van a examinar la parte del borde interno del muslo de abajo hacia arriba con un objeto romo. Esto parece como si fuera una bolsita. Tiene que ser con un objeto romo porque si lo hacen con algo filudo pues van a causar lesión en piel. Y lo que tiene que ver es que haya una elevación del testículo de ese nivel y la contracción de la pared electrónica. Ese es el reflejo cremasteriano, ¿ya? Las raíces del reflejo cremasteriano, L1, L2. Había, justo hoy día lo revisaba, porque vi en el guión, yo tenía otra literatura que decía S2, S3, sí, pero en realidad hoy día lo revisé y lo volví a revisar con 3 libros más y todos coincidían en el L1, L2. ¿Ya? Entonces ese es el reflejo cremasteriano. Muy bien, el reflejo plantar. Babinski se evoca del primero evaluar el reflejo plantar. ¿Y el reflejo plantar en qué consiste? Consiste en el estímulo de la región dorsal de la planta del pie. ¿Qué hacen ustedes cuando se estimulan la planta del pie? Los dedos van hacia abajo, se encogen, ¿verdad? Ese es el reflejo plantar normal. Hay una flexión de los dedos del pie y también del arco plantar, ¿ya? Ese es el reflejo plantar normal. Las raíces son L4 o L5 y se evoca por la parte central con un objeto rojo, de esta forma o de esta forma. Cuando el reflejo plantar se altera, ahí ya cuando se produce el reflejo patológico de Babinski. Los reflejos mucosos, vamos a hablar de uno de los principales reflejos mucosos, que es el reflejo corneal. ¿Qué nervio inerva la zona de la córnea? Si no lo saben, ahí lo sienten. Si yo estimulo la zona de la córnea, ¿dónde es la córnea? ¿Esto o esto? ¿Dónde está la córnea? ¿En la parte blanca o encima de la pupila? Encima de la pupila, porque ustedes examinan la parte blanca, esa es la esclera, la conjuntiva, y eso se llama reflejo conjuntival. Reflejo corneal y reflejo conjuntival tienen la misma vía aferente y la misma vía eferente. Lo que cambia es la zona de estímulo, ¿ya? Entonces la vía aferente es la rama oftálmica del nervio trigémino, que está a su núcleo a nivel de qué estructura de la médula espinal, pasa por el ganglio sensitivo trigeminal y llega a nivel de la, ¿qué estructura es? No, trigémino es quinto. Y acá está, dibujadito. Protuberancia. Y miren acá que hay una interneurona que modula el efecto, por eso es un reflejo polisináptico, ¿ya? Donde produce el efecto que es cerrar el cierre del párpado, que lo produce el nervio facial. Entonces hay una interneurona que comunica el núcleo del quinto con el núcleo del séptimo y evoca lo que es el arco reflejo del reflejo corneal, que es un reflejo polisináptico, ¿ya? Entonces el reflejo corneal y el reflejo conjuntival tienen la misma vía aferente y la misma vía eferente. Si yo estimulo la conjuntiva, será conjuntival. Si estimulo encima de la pupila, será la córnea y será por tanto reflejo corneal. ¿En quiénes puede haber alteración del reflejo corneal? Entonces, cualquier lesión o alteración que produzca una alteración en la vía aferente como en la vía eferente puede dar una alteración del reflejo corneal. Ejemplo de lesión en la vía aferente.
¿Qué pudiera suceder? El reflejo corneal es muy importante porque cuando ustedes quieran valorar, primero, si yo tengo un tumor en la región de la protuberancia, yo voy a encontrar alteración del reflejo corneal. Dependiendo de si el tumor está en la parte superior que me comprometa la vía aferente o si está en la parte inferior que me comprometa más el facial. Si tengo una parálisis facial periférica, ¿cerrará el ojo? No va a cerrar el ojo. Entonces, todo depende de que cualquier alteración en la vía del arco reflejo va a dar alteración al reflejo corneal. Pero principalmente el reflejo corneal es uno de los reflejos que nosotros utilizamos cuando queremos evaluar muerte cerebral. Habrán escuchado que nosotros valoramos muerte cerebral primero en un paciente que está en coma profundo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clasificación o el punto de corte de coma profundo? Escala de Glasgow menor o igual a 8. 7. 8 es coma. Coma profundo, porque no todo el que está en coma está en muerte cerebral. ¿Qué significa muerte cerebral? Es un diagnóstico clínico, pero ¿qué significa muerte cerebral? ¿Qué es la muerte cerebral? Es el cese de todas las funciones corticales. Lo único que funciona, entre comillas, es la respiración, y eso, porque hay ausencia de respiración, lo único que funciona es la frecuencia cardíaca, o sea, el corazón, por un acto reflejo, un acto involuntario, pero hay una desconexión de todas las funciones corticales. Entonces, la muerte cerebral, ¿qué consiste? Que hay una desconexión de todo el cerebro con la parte cortical y no hay ningún reflejo. El paciente está conectado a un ventilador mecánico porque no puede respirar por sí solo y está conectado a drogas porque si yo le retiro la máquina, el paciente fallece. Es como que decir, el paciente ya falleció, solamente que falta que deje de latir el corazón. Yo necesito, como neurólogo, valorar si el paciente está en muerte cerebral. Y ustedes, así no sean neurólogos, sean la especialidad que sean, si van a ser cirujanos, no van a operar a un paciente que está en IMC. Si van a ser pediatras, no van a reanimar a un paciente que está en IMC. Entonces, uno de los reflejos que a mí me sirve para valorar si el paciente está en IMC es el reflejo corneal, porque es un reflejo de tronco, porque yo quiero saber si el tronco funciona o no funciona. Y si el reflejo corneal está ausente, significa que no hay respuesta en tronco. Es una de las cosas que me dice el tronco no está funcionando. ¿Ya? Entonces, la ausencia de reflejo corneal es uno de los criterios que me apoya el diagnóstico de muerte cerebral. El reflejo corneal, lo mismo que vimos, solamente que vía aferente, la respuesta que es el cierre palpebral. Si tengo una parálisis facial, en el lado derecho yo estimulo en esta zona, cierro el izquierdo porque esta vía y esta vía está normal, pero si estimulo en el lado izquierdo no va a cerrar el derecho porque tiene una parálisis facial en este lado, es un cético, ¿ya? Si tengo una lesión trigeminal que es la vía aferente, yo estimulo, pero no hay una vía que lo lleve, por eso que aquí no veo respuesta. ¿Se entiende? Si la vía aferente está lesionada, ¿cómo va a llegar el estímulo al tronco para producir el efecto? No llega, por eso que aquí no cierra. Y si yo estimulo el otro lado, que esta vía aferente sí está preservada, sí va a producir el cierre del otro lado. ¿Ya? Acá, si yo tengo una lesión del facial del lado derecho, mi vía aferente no tiene nada que ver porque es trigeminal, cierra el ojo del otro lado. Pero si tengo una lesión acá, la vía aferente llega, nada más que no cierra porque el séptimo está lesionado. Esto es para demostrar que tanto lesión trigeminal o lesión facial van a dar compromiso de la parte corneal. Ahora, puede ser algo periférico cuando son lesiones de solamente tercero o de séptimo, o puede ser algo como algún tumor en la parte protuberancial que comprometa estos nervios, o ausencia total de reflejo corneal tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, si fuera un paciente que estamos valorando como un criterio clínico de IMC. ¿Ya? Muy bien. Otro reflejo importante es el reflejo faríngeo, que también tiene que ver mucho con el reflejo de oxígeno. Esta es la representación esquemática de cómo valorar el reflejo faríngeo. El estímulo va en la parte posterior de la faringe y la respuesta normal es la elevación del velo del paladar con la úvula central. Si ustedes evalúan la faringe y se produce, primero van a ver, cuando abren y le piden al paciente que abra la boca, que esto tiene que ser simétrico. La úvula tiene que estar central y la altura del velo del paladar tiene que estar al mismo nivel. Luego ustedes estimulan la parte posterior de la faringe y el paciente va a presentar ¿qué cosa? Una arcada, ¿no es cierto?
que va a ser de acuerdo a la sensibilidad del paciente, de mayor o menor grado, pero la arcada tiene que ser igual en este lado como igual en el otro lado. Y en lo que el paciente evalúa la arcada, ustedes van a poder ver si la elevación del velo del paladar es simétrica, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Si ustedes cuando le piden al paciente que abra la boca, sin producir ningún estímulo, ven esta simetría, entonces aquí hay una caída del velo del paladar y dicen acá hay una lesión o una alteración del reflejo faríngeo. Ya no sabemos si es la vía eferente o eferente, pero es un reflejo faríngeo en el lado derecho. ¿Dónde están las raíces del 9 y del 10? ¿En qué estructura del tronco encefálico? Bulbo. Entonces las lesiones vulvares de cualquier etiología van a dar alteración del reflejo faríngeo. ¿Ya? Entonces, si yo estimulo el reflejo, estimulo la parte posterior de la faringe, siendo el reflejo, el nervio glosofaríngeo, el 9, la aferente, y no se produce ninguna alteración y está la caída, significa que la aferencia está comprometida, por eso no se produce la elevación del velo del paladar. Es raro encontrar lesión única de 9, porque generalmente está el 9 y 10 afectado. ¿Ya? Y si se produce una alteración de la parte eferente, yo estimulo el lado derecho, está comprometido en este lado, pero en el otro lado sí se produce la respuesta. ¿Ya? Es similar a lo que vimos en el ejemplo anterior del trigémino como especial. Pero es raro, en este caso, sí encontrar lesión única del 9 o lesión única del 10. Cuando se comprometen generalmente las dos. Entramos ahora a los reflejos patológicos. No solamente existe el reflejo Babinski en miembro inferior, también existe el reflejo patológico en miembros superiores, que cuando se presenta en ese reflejo patológico implica lesión de vía piramidal. Y este es el reflejo de Hoffman. Miren cómo se evalúa el reflejo de Hoffman. Es a nivel del tercer dedo de la mano y tiene que percutir a nivel de la uña hacia abajo. Es como que fuera en esta forma, yo cojo el tercer dedo del paciente, lo levanto de esa forma como está en la figura y percuto la uña hacia abajo. La respuesta de este paciente, si tuviera signo de Hoffman positivo, es que el pulgar se contrae hacia adentro. Este es un signo de Hoffman positivo y significa lesión de vía piramidal. Es lo mismo que encontrar Babinski en miembro inferior, solamente que es como el similar de Babinski en miembro inferior, en miembro superior se llama Hoffman. Hay otro reflejo que traduce lo mismo, lesión de vía piramidal, que es el signo de Tromer. Ya no es el tercer dedo, es el cuarto, y en vez de percutir hacia abajo, percuto el dedo hacia arriba. Y la respuesta es la misma, contracción del pulgar. ¿Ya? Entonces, Hoffman, tercer dedo hacia abajo, y Tromer, cuarto dedo hacia arriba. Significa lesión de vía piramidal. Ahí no es cerebelo, no es nada, ni Parkinson, ni nada. Lo único que significa es lesión de vía piramidal. ¿Ya? Este es el reflejo que les comenté, el reflejo de Tromer. Cuarto dedo y hacia arriba, ya no hacia abajo como Hoffman. Luego viene el clásico conocido por todos ustedes, que es el reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski se evalúa de la siguiente forma: con un objeto romo, hacen una estimulación desde el borde externo de la planta del pie y terminan en un arco hacia adentro. Es como si hicieran una parábola así, ¿ya? Siendo esta la parte externa del pie, hacia así, hacen una parábola de abajo hacia arriba, un arco, ¿ya? Eso se hace para evaluar el signo de Babinski. ¿Cuál es la respuesta en el reflejo de Babinski? ¿Qué es lo que se tiene que producir? No, dorsiflexión del primer dedo del pie. Dorsiflexión. La apertura de los dedos en abanico es inconstante, puede haber como no puede haber. Lo que manda, lo que no debe de dejar de haber para decir que es Babinski positivo es la dorsiflexión del primer dedo del pie. ¿Ya? Esta es otra forma de evaluar alteración de la vía piramidal que se llama reflejo de Rosolino. Consiste en percutir con el martillo en la región más proximal de la planta del pie para evocar la misma respuesta, dorsiflexión del primer dedo del pie. Y se llama reflejo de Rosolino. ¿Ya? Muy bien.
Este es para evaluar clonus, que ya lo vimos, no sé por qué está ahí. Y hasta aquí hemos hecho reflejos sociotendinosos, hemos hecho los reflejos abdominales, los reflejos mucosos, hemos hecho los reflejos patológicos. Ahora vamos a hablar de los reflejos primitivos. ¿Qué significa reflejos primitivos? Que alguna vez estuvieron presentes, sobre todo en etapas tempranas, pero por diversas alteraciones, generalmente lesión frontal, bilateral, pueden haber otra vez presencia de este tipo de reflejos. A veces no significa nada, pero si es bilateral o está asociado a alguna otra cosa más, sí es importante. Por ejemplo, reflejo de parpadeo. Yo le percutía a su compañero 1, 2, 3 veces y cada vez que le percutía era menos intenso el reflejo que la primera vez. Porque el reflejo del parpadeo es un reflejo agotable. Pero hay situaciones, cuando hay lesiones frontales difusas, en que el reflejo de parpadeo es inagotable. Ustedes percuten y el reflejo no se agota. Eso no es normal, eso es patológico. ¿Ya? Otro reflejo, que es el reflejo de prensión o de Graspi. Vimos el reflejo palmar en los niñitos en las primeras etapas de la vida. Pues en personas adultas también está el reflejo de prensión o de Graspi. Se le distrae al paciente haciéndole preguntas diferentes, la edad, algunas otras cosas más, y a la vez de forma simultánea se le estimula ambas palmas. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? Omar. ¿Y en qué año estás? Cuarto año. Ok, entonces yo hago las preguntas, estimulo de esta forma, y si Omar tuviera alguna lesión o algo, de forma involuntaria me cogería la mano así. Examinen a los pacientes que sean adultos mayores o que tengan lesiones difusas. Ustedes hacen eso y lo primero que hace el paciente es cogerle la mano. Eso es reflejo de prensión. ¿Ya? Significa alteración o es un reflejo primitivo y puede haber compromiso, lesión frontal difusa o gran atrofia cortical. El otro reflejo es el reflejo palmo-mentoniano. Se estimula la región tenar de la palma de la mano de esta forma, o como la ven ahí en el gráfico. Este es el mentón sin estímulo, y cuando se produce el estímulo se produce una contracción del mentón. Algunas personas lo pueden tener de forma fisiológica, no significa nada malo, pero si es marcada de forma bilateral, bueno, generalmente los pacientes con demencia avanzada tienen esos reflejos primitivos, y alguna literatura también reporta que los pacientes con enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia también están avanzados. ¿Ya? Muy bien, otro reflejo que sí, pues no debería haber y que se explica también lesión en pacientes psiquiátricos. Esto de una paciente que tenía una esquizofrenia muy refractaria al tratamiento, y hay el reflejo de tensión, el reflejo de búsqueda o reflejo de succión. Se estimula, como se ve ahí, los bordes laterales, de esta forma, estimulan a los bordes laterales del labio, así. Y si el paciente hace como reflejo de búsqueda, como si buscara el pecho de la mamá, ese es el reflejo de búsqueda o succión positiva. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí hemos visto los reflejos primitivos. Esto es para que tengan conocimiento de algunos reflejos posturales que son normales. ¿Para qué me permite evaluar esto? Es para ver si el niño recién nacido tiene alguna plexopatía producto de algún trauma en el nacimiento o tiene alguna secuela por alguna lesión neurológica, sobre todo en las primeras etapas de la vida, ¿no? Porque el niñito no te va a decir tengo falta de fuerza en alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces, acá está el reflejo tónico del cuello. Significa que si el niñito gira la cabeza hacia un lado, ese lado se va a producir una extensión o flexión del otro miembro superior. Ahí lo ven. Reflejo de prensión o reflejo palmar, le ponen el dedo y al toque les agarran la mano. ¿Ya? El reflejo de la marcha, ustedes ponen al niñito como si fuera a caminar y solito estira las piernas como si quisiera caminar. Qué precoz es mi hijito, no, es un reflejo normal. Y el reflejo de gateo lo ponen boca abajo y tiende a levantar la cabecita. Esta es una forma de evaluar a qué mes empieza ya a haber control cefálico. Eso sería 3 meses. ¿Ya? A los 3 meses el niño ya debe tener un control cefálico. El reflejo de Moro, ¿en qué consiste el reflejo de Moro? El reflejo de Moro consiste en estimular al niño con algún sonido, algún sonido fuerte, hacen un palmazo fuerte y el niño es como que si se asustara.
Pero en eso que se asusta es un movimiento de extensión del miembro superior y flexión del miembro inferior, pero aquí lo que ustedes tienen que evaluar es que sea simétrico. Simétrica la extensión del miembro superior y la flexión del miembro inferior, porque si no es simétrico probablemente tenga alguna secuela por alguna lesión neurológica que tuvo en la parte inicial, en la parte prenatal, o de repente alguna complicación en el nacimiento. Para eso me sirve evaluar. Está presente igual en los primeros 3 meses y puede extenderse hasta los 2 años. El otro reflejo es el reflejo del Landau, que puede estar presente durante 1 a 2 años. ¿Y en qué consiste? Ustedes colocan al niño en esta posición, boca abajo, como si lo quisieran levantar, y tiene que tener control cefálico también. ¿Para qué me sirve evaluar esto? Para poder ver también si hay alguna simetría en la postura del niño, y también permite evaluar desde etapas tempranas si hay alguna miopatía en los niños o alguna alteración en el tono muscular. El reflejo de paracaída, parachute, significa que ustedes agarran al niño en esta posición y agarrándolo fuerte, ¿no? O sea, le vaya a ir. Y hacen como si se fuera a caer, ¿verdad? Hacen la maniobra o hacen el intento como si el niño se fuera a caer. Al hacer ustedes ese movimiento, el niño de forma involuntaria, porque es un reflejo, produce una extensión de miembros superiores como para evitar la caída, ¿ya? Igual, lo que ustedes tienen que evaluar acá es la simetría de la extensión de los movimientos, tanto el miembro superior como el miembro inferior. Si por ejemplo acá se produce una extensión total y acá una extensión y no llega, significa que aquí puede haber alguna secuela neurológica, alguna lesión, compromiso motor por algo previo, ¿ya? Donde también se altera en los pacientes que tienen algún grado de demencia en etapas avanzadas. Creo que será la última. Este es el reflejo mano-boca de Babkin, ¿ya? Esta no es la imagen, no sé qué es ahí. Pero consiste en que le estimulan al niño en la zona de la boca y el niñito le coge la mano, ¿ya? O al revés, le coge la mano y abre su boquita. Este es el reflejo mano-boca de Babkin. Esta es la alteración de los reflejos profundos, de los reflejos sociotendinosos, de los reflejos superficiales, de los reflejos patológicos, y si existe una alteración del movimiento asociado. Por ejemplo, si yo tengo alteración de la unión neuromuscular, ¿dónde es la unión neuromuscular? ¿Dónde queda la unión neuromuscular? ¿Periférica o central? Periférica. ¿El reflejo cómo va a estar? Ya no es arriba. ¿Cómo estará el reflejo? Aquí está. Si es un reflejo osteotendinoso, en el arco reflejo, o estará normal si solamente es un nervio, porque a veces los reflejos tienen más de 2 o 3 raíces nerviosas, o estará disminuido, ¿ya? Los reflejos superficiales van a estar normales. Los reflejos patológicos no tienen nada que ver con unión neuromuscular. Aquí no hay Babinski, aquí no hay Hoffman, ¿ya? Si es una lesión muscular, los reflejos tienen algún componente en el arco reflejo a nivel del músculo, los osteotendinosos. No, por lo que usualmente van a estar normal, a no ser que haya una gran atrofia y el reflejo se ve alterado, pero no por el arco reflejo en sí, sino por el compromiso muscular, ¿ya? Si hay una lesión del nervio periférico, el reflejo va a estar disminuido a ausente, ¿ya? El reflejo superficial. En estos reflejos aquí no hay ninguna alteración, porque estos son cuando son lesiones generalmente a nivel central. Si es la lesión en el nervio periférico, el reflejo superficial puede estar normal o disminuido, ausente, dependiendo del compromiso del nervio que esté causando. Por ejemplo, si tengo, no sé, una lesión a nivel del medular que compromete la raíz de 6, de 7, de 8, mi reflejo cutáneo abdominal en esa zona va a estar alterado, dependiendo de qué raíces sean, ¿ya? Pero si tengo una alteración de la vía piramidal o más conocida córtico-espinal, o la vía descendente motora, el reflejo profundo, ¿cómo va a estar? Incrementado. Va a haber una hiperreflexia, mi reflejo superficial puede estar disminuido, ausente, van a haber reflejos patológicos como Babinski, como Hoffman, ¿ya? Si tengo una lesión de la vía extrapiramidal, la vía extrapiramidal no forma en sí parte del reflejo, pero recuerden en la primera diapositiva que veíamos que los reflejos recibían
algunas aferentes de otras vías corticales como las vías extrapiramidales y puede algunas veces ocasionar alteraciones en los reflejos, pero es variable, o está normal, o está un poco incrementada, o está un poco disminuida. Así que cuando tengan lesión de vía extrapiramidal, ejemplo, lo más común, Parkinson, los reflejos osteotendinosos no le van a dar a ustedes ninguna información útil porque es muy variable, así como los reflejos superficiales que pueden estar normal o ligeramente incrementados. No hay reflejos patológicos. Vean ustedes acá que el reflejo patológico únicamente se presenta cuando hay lesión de vía piramidal. ¿Ya? Ustedes ven Babinski y ustedes dicen, ¿qué hay lesión de vía piramidal? Puede que el paciente tenga alguna enfermedad que comprometa varias vías, lo que sea, pero si es Babinski, hay compromiso de vía piramidal. ¿Ya? Así que si encuentran Babinski, no me vayan a decir después que la lesión está en tálamo, por si acaso. ¿Ya? Si hay lesión a nivel cerebelosa, el reflejo osteotendinoso tiene una forma peculiar de llamar que se llama reflejo pendular. No es que sea una hiperreflexia, pero se parece. Yo hago reflejo de la hiperreflexia y el reflejo está vivo, y ahí queda. El reflejo pendular hace esto y ahí, como si fuera un péndulo que va bajando. ¿Por qué? Porque el tono muscular está muy disminuido y el incremento se debe básicamente a la disminución del tono muscular. Por eso se llama reflejo pendular, cuando hay lesión de vía cerebelosa. El reflejo superficial, el reflejo patológico, no tiene ninguna alteración en vía cerebelosa. Y el reflejo psicogénico, el paciente puede fingir lo que sea, puede incrementarlo normal, puede estar incrementado si el paciente finge que haya un incremento en la respuesta. El reflejo superficial, igual, puede fingirlo. Lo que no le va a fingir es el reflejo patológico. A no ser que sea estudiante de medicina, pero no así, hay diferentes maniobras. ¿Sí o no? ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? ¿De qué es la clase que van a tener? ¿En pleno partido? Ustedes sí son hinchas, ¿ah? 3. Cuando ya el paciente tiene un rango 3, ya ese paciente es un coma profundo y ahí tienen que evaluarse en muerte cerebral. Antes que me olvide, evalúan reflejo corneal, evalúan reflejos osteotendinosos. En muerte cerebral hay ausencia de reflejos osteotendinosos, hay ausencia de reflejo corneal. Otro que evalúan es el reflejo trusígeno o reflejo traqueal, y eso desde ya lo tienen evaluado. ¿Por qué? Desde que el paciente está conectado a un tubo y está conectado a máquina, no tiene ningún reflejo. Y otra cosa, antes de ir a la evaluación, el paciente que van a evaluar para muerte cerebral no tiene que estar bajo efecto de sedación y ningún bloqueador neuromuscular. Porque si el paciente está sedado, tiene un bloqueador neuromuscular, pues no van a encontrar la respuesta. No porque el paciente esté en MC, sino porque está bajo efecto de las medicinas. ¿Ya? Entonces evalúan el reflejo oculocefálico. Cuando hagan la parte de nervios craneales nos van a evaluar. Ahí van a encontrar los ojos de muñeca, así que los reflejos oculocefálicos no están encontrados. Hay ausencia de reflejo corneal, hay ausencia de reflejo trusígeno, hay ausencia de reflejos osteotendinosos. Hay ausencia de respuesta a cualquier estímulo. ¿Ya? Lean, porque también existen otros dos test, que es el test de AMIA y el test de atropina. Eso sí tienen que evaluarlo para saber la dosis y la respuesta. ¿Preguntas? Tu martillo, pásale el martillo a tu compañera. Entonces ustedes me avisan a la hora que terminan la clase. Yo hoy día estoy de guardia. ¿Ya? Entonces ustedes me pasan la voz. Doctora, en cuanto a lo que es el seminario, ya hubo ya ¿Quiénes son? sorteo. Estamos 3. Ya. Un Falta favorcito, chicos.